Hola, ¿qué tal? Soy Javier de Generación Ads y en este vídeo lo que vamos a hacer es ver 10 puntos importantes a la hora de captar leads por Facebook Ads. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. En un primer momento, uno de los puntos más importantes es tener clara la audiencia a la que vamos a atacar. Porque si no sabemos a qué audiencia nos vamos a dirigir, el problema que vamos a tener es que vamos a conseguir unos leads que no van a estar a la altura de lo que nosotros queremos. Si nosotros decimos, bueno, para comprar un coche podría ser cualquier tipo de persona mayor de 18 años, si no tenemos claro que nuestro tipo de vehículo que tenemos es algo que quizás utilice más un segmento de la población, pues lo que estamos haciendo es abarcar mucho espacio y puede ser que eso sea un error en el medio plazo. Otro punto importante es no tener definido bien y configurado la parte de eventos y tracking de los eventos a través del píxel de seguimiento y la API de conversiones. ¿Qué es lo que pasa? Si no tenemos las conversiones bien traqueadas, Facebook no va a entender cuáles son las conversiones que más me interesan. Sí es cierto que mediante los formularios instantáneos de Facebook no hace falta este tracking, pero lo ideal es tenerlo también para si van a nuestra web y tenemos un listado, por ejemplo, pues eso nos va a ayudar a conseguir nuestro objetivo. Luego otro punto muy importante es que nuestro anuncio tenga un CTA claro, ¿vale? Y que sea atractivo para el usuario. Si queremos captar leads, tenemos que ofrecerle algo y que sea de valor para el usuario. No podemos decirle contáctanos y ya está, sino que tenemos que decirle algo como contáctanos y descargarás esta ebook o esta tutorial, o si quieres puede ser simplemente una reserva o puede ser contáctanos y en 10 minutos hablaremos contigo. Hay que definir un poco qué es lo que va a conseguir el usuario para llamarle un poco la atención, para que sea más atractivo para él contactar contigo, porque como norma general nos cuesta un poco contactar y esto sería algo que le animaría a que contacte. Otro punto importante es definir bien el tipo de formato del anuncio que vamos a utilizar, porque no todos los anuncios van a funcionar de la misma manera para lo que estamos interesados en ofrecer. Entonces, es importante saber los anuncios que vamos a crear. Yo, como norma general, no suelo utilizar un solo formato, sino me gusta utilizar varios y definir cuál es el que mejor me está funcionando. Pero no siempre el que nosotros creemos va a funcionar. Por lo tanto, intenta tener siempre alternativas en cuanto a los formatos que vas a utilizar. Porque si solo utilizas uno porque crees que es perfecto, la realidad muchas veces te puede indicar totalmente lo contrario. Luego, otro punto importante es, que viene un poco de la mano, sería hacer test A/B con todo, tanto con las audiencias como con los anuncios. Es decir, algo muy típico es anuncios que tienen más o menos texto. Anuncios de vídeo versus carrusel o anuncios de imagen. Hay que probar un poco todo para ver qué es lo que mejor funciona, porque no siempre lo que me funciona en una cuenta o lo que me ha funcionado en un momento funciona bien en otro momento. Entonces, define bien qué tipo de test quieres hacer y ves, estando encima de estos test y viendo cuál es el que mejor está funcionando, se pausa el otro y se continúa haciendo testing de otras partes. Podemos hacer test de múltiples variables y nos va a ayudar a mejorar nuestras campañas. Otro punto muy interesante a tener en cuenta es que si vamos a conseguir leads, pues utilizar los formularios instantáneos de leads de Facebook Ads. Nosotros hemos hecho un vídeo en el canal que podrás ver y bueno, hablamos un poquito en detalle de estos formularios y yo sin duda sería algo que probaría a la vez que con la landing. ¿Por qué? Porque va a conseguir mucho más volumen y sí es cierto que tenemos que trabajar en la parte de la calidad porque como norma general suelen tener un poquito menos de calidad, pero eso no implica que siempre la tenga y no implica que sea
o sea, que su valor en cuanto a rentabilidad de esos leads de menor calidad sea menor al de la landing, ya que si nos vale mucho menos, aunque consigamos más valor en la landing, quiere decir que vamos a conseguir muchos más leads en el formulario de Facebook. Por lo tanto, si el valor de los formularios que conseguimos que sean buenos es más alto que el de la landing, sin duda alguna sería una opción de utilizar y que nos iría dando información mucho más rápido que en una landing. Otra cosa muy importante como norma general es intentar evitar que el proceso sea excesivamente largo. En muchas ocasiones queremos que el formulario que vayamos, o sea, un formulario de contacto sea excesivamente largo, que tenga muchas preguntas, tener mucha información del usuario. Se puede hacer un formulario más corto y luego intentar ir consiguiendo la otra información más adelante. Al final lo que queremos es llegar a los primeros usuarios para luego, mediante una llamada o mediante un mail o de otra forma, ir consiguiendo más información. Entonces es algo que es importante que no nos excedamos en todos los pasos que tiene que rellenar el usuario hasta que se genera un lead. Como otro de los puntos que sería muy interesante es tener claro, como hemos dicho, la audiencia que vamos a utilizar y hacer segmentos de esta audiencia. ¿A qué nos referimos? Que si, por ejemplo, queremos ir a un público que le gustan los coches deportivos, imaginemos, podemos trabajar esta audiencia de varias formas y podemos ir mediante algún gusto que tenga por ciertas páginas, por ejemplo, o mediante algún comportamiento que tenga el usuario, o mediante similares a listas que tengamos. Entonces, la definición del segmento que vamos a trabajar es otro punto que podemos mover y que podemos trabajar de formas diferentes utilizando un test A/B. Entonces, es algo que también tenemos claro, debemos tener claro que queremos, o sea, qué posibilidades tenemos, que no siempre la primera va a ser la mejor, sino que hay varias opciones y podemos definir una serie de pruebas que vamos a hacer en cuanto a la audiencia que vamos a utilizar para ir probando las audiencias que mejor me funcionan y las que no. Luego, un punto importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de campaña es que tenemos que ir optimizando con lo que mejor nos funciona. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente Facebook te dice que, por ejemplo, en cuestión de ubicación, que lo dejes todo en su mano, ¿vale? Que dejes todo abierto y él decidirá dónde se muestra el anuncio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces ese tiempo que tarda en entender bien todo, nosotros lo podemos ver mucho más claro con estadísticas. Por lo tanto, lo ideal sería que si nos damos cuenta de que no funciona muy bien en ciertos dispositivos, por lo que sea, porque a lo mejor nuestra landing no funciona bien, tiene algún fallo, simplemente esos dispositivos no están interactuando más, pues lo que hacemos es directamente pausar estas ubicaciones y seguir. O sea, al final es una cuestión de optimizar y ver dónde puedo mejorar mi campaña para evitar tener que dejar a Facebook que lo entienda o no, porque no siempre lo entiende como nosotros queremos, de rápido y lo que implica que no vaya rápido también es que pierdes o bien tiempo o parte de la inversión. Entonces es importante tener claro que si nosotros podemos adelantar un poquito ese proceso, nos va a ayudar. En un punto que también es muy importante y ya sería directamente el último, es que la estrategia de captación de leads no es algo que vayamos a hacer y ya con ello darle un botón y esto funcione, sino que tenemos que apostar por ella durante un tiempo y definir varias alternativas a cómo captar estos leads, porque no es lo mismo intentar captar en una landing que en un formulario de Meta, no es lo mismo intentarlo de varias formas, por lo tanto, yo lo que os animaría es a mantener estas pruebas con una estrategia de decir, bueno, vamos a captar leads
Entonces le vamos a dar un margen de tiempo mínimo de tanto. Y en ese margen de tiempo lo que hacemos es ver varias alternativas del proceso que podemos utilizar. Si hacemos esto bien, podemos conseguir, no a lo mejor en la primera prueba, no en la segunda, pero en la número 5 de repente funciona. O en la número 2 empieza a funcionar, pero la 5 o la 6 es la que, digamos, abre el abanico mucho más. Pues hay que tener claro que no siempre a la primera va a salir todo como queremos, pero sí que podemos darle alternativas y probar alternativas rápidas para ir mejorando y optimizando nuestra captación de leads. No sé si os ha gustado todos estos puntos que hemos visto. Si hay alguno que queráis añadir por vuestra parte, podéis dejarlo en los comentarios. Cualquier duda o sugerencia, nos lo podéis dejar también en los comentarios y darle a like si os gusta el vídeo porque vienen muchos más vídeos muy interesantes. Un saludo.